Desde la década de 1960 hasta hoy, algunos científicos han hecho sorprendentes afirmaciones de capacidades sensoriales y del alto nivel de inteligencia que poseen las plantas. Sus conclusiones plantean preguntas sobre lo que significa ser inteligente y define lo que es la conciencia. Stefano Mancuso es una de las máximas autoridades mundiales en el mundo de la neurobiología vegetal. Él experimentó con 2 enredaderas de frijol, las plantas fueron fijadas para competir por un poste, la perdedora sintió que la otra había alcanzado el primer poste y empezó a buscar una alternativa. Eso demuestra que las plantas estuvieron conscientes de su entorno físico y del comportamiento de la otra planta. En los animales, a esto lo llamamos conciencia. Susan Zimmer, profesora de ecología en la Universidad de Columbia Británica, dijo a la BBC, no habíamos tratado con plantas, refiriéndose a que también son seres consintientes. Ella experimentó con árboles de abeto del tipo Douglas y encontró que podían reconocer a sus propios parientes cuando crecen en un vecindario entre extraños y conocidos. Los árboles también parecen ser capaces de sentir cuando ellos se están muriendo y liberan carbono dentro de los pinos vecinos. Lo que observó fue que el abeto de Douglas sabía que se estuvo muriendo y quería pasar su legado de carbono a su vecino, porque eso sería beneficioso para los hongos asociados con la comunidad. La doctora Mónica Galliano, de la Universidad de Australia Occidental, editó un estudio en la revista Oecología, examinando la larga memoria de las plantas. Ella sembró Pudica mimosa en macetas sobre el amortiguamiento de espuma desde una altura que asustaría a las plantas, pero sin hacerles daño. Ella fue capaz de controlar sus reacciones y encontró que las plantas finalmente aprendieron a caer sin que se hagan daño. Con lo aprendido, las plantas conservan su memoria a largo plazo. ¿Pero estos comportamientos significan inteligencia? El profesor Daniel Chamovitz, decano de ciencias en la Universidad de Tel Aviv y autor de Lo que una planta sabe, le dijo a la BBC, pudimos ver en las hojas de Venus atrapamoscas su capacidad de cierre. Entonces lo pudimos definir como inteligencia, pero eso no ayuda en todo para entender la biología de la planta. Tenemos que ser muy claros sobre la terminología de lo que es inteligencia. Las plantas parecieron registrar respuestas emocionales cuando en 1966 el biólogo de plantas Cliff Baxter las chequeó usando un detector de mentiras. Baxter era un ex especialista usando el detector de mentiras de la CIA, desarrolló técnicas con el polígrafo común que todavía hoy usan los militares estadounidenses y agencias gubernamentales. Realizó un experimento en la planta Dracaena de maceta que posteriormente fue detallada en el libro La vida secreta de las plantas. A continuación te muestro la recreación del experimento hecho por el profesor Cliff Baxter.
El experimento demostró que las plantas son capaces de reaccionar ante una amenaza de su entorno, y otro hallazgo interesante es que ellas tienen una memoria a largo plazo, ya que la planta conectada al detector de mentiras reconoció al culpable entre varias personas. Marcel Vogel continuó con los experimentos de Baxter y expuso que las plantas parecían ser afectadas por los pensamientos. Marcel Vogel fue un veterano científico en IBM por 27 años, durante ese tiempo patentó más de 100 inventos. Parcialmente a través de su carrera estuvo interesado en una aplicación más orgánica por su conocimiento científico. Probó las corrientes eléctricas emitidas por las plantas. Encontró que las plantas responden dramáticamente cuando pulsó su respiración y mantuvo un pensamiento en su mente, comparando cuando su mente es clara y su respiración es lenta. Su ex asociado Dan Willis, en su página web marcelvogel.org explicó los experimentos de Vogel. Willis escribió: la capacidad de respuesta de las plantas al pensamiento fue también el mismo sin importar si está a 8 pulgadas, 8 pies u 8.000 millas, como fue probado en Praga, Checoslovaquia, en su laboratorio de San José donde él fue capaz de afectar a la planta conectada a la grabadora. En una entrevista para la página thevanguard.com, Stefano Mancuso hace las siguientes declaraciones. ¿Las plantas tienen inteligencia? Las plantas son organismos inteligentes, pero se mueven y toman decisiones en un tiempo más largo que el del hombre. ¿Reconocen parentescos? Hoy sabemos que tienen familia y parientes y que reconocen su cercanía. Se comportan de manera totalmente distinta si a su lado hay parientes o hay extraños. Si son parientes no compiten y a través de las raíces dividen el territorio de manera equitativa. ¿Los adultos protegen a las plantas pequeñas? Sí. Las plantas requieren luz para vivir y para que una semilla llegue a la luz debe pasar mucho tiempo, mientras tanto, son nutridas por árboles de su misma especie. ¿Se protegen entre ellos? Los cuidados parentales solo se dan en animales muy evolucionados y es increíble que se den en las plantas. ¿Entonces se comunican? Sí, en una selva todas las plantas están en comunicación subterránea a través de las raíces. Y también fabrican moléculas volátiles que avisan a plantas lejanas sobre lo que está sucediendo. ¿Cómo se comunican? Cuando una planta es atacada por un patógeno, inmediatamente produce moléculas volátiles que pueden viajar kilómetros y que avisan a todas las demás para que preparen sus defensas. ¿Qué defensas? Producen moléculas químicas que las convierten en indigeribles y pueden ser muy agresivas. Hace 10 años, en Botsuana introdujeron en un gran parque 200.000 antílopes que comenzaron a comerse las acacias con intensidad. Tras pocas semanas muchos murieron y al cabo de 6 meses murieron más de 10.000 y no advertían por qué. Hoy sabemos que fueron las plantas. ¿Tienen un mecanismo? Sí, y las plantas aumentaron hasta tal punto la concentración de taninos en sus hojas que se convirtieron en un veneno. ¿Las plantas también son empáticas con otros seres? Es difícil decirlo, pero hay una cosa segura, las plantas pueden manipular a los animales. Durante la polinización producen néctar y otras sustancias para atraer a los insectos. Las orquídeas producen flores que son muy similares a las hembras de algunos insectos que, engañados, acuden a ellas. Y hay quien afirma que hasta el ser humano es manipulado por las plantas. ¿Las plantas nos usan? Todas las drogas que usa el hombre como café, tabaco, opio, marihuana y más, derivan de las plantas. Las plantas producen una sustancia que convierte a humanos en dependientes porque así las propagamos. Las plantas utilizan al hombre como transporte y hay investigaciones sobre ello. ¿El ser humano es inferior a las plantas? Si mañana desaparecieran las plantas del planeta, en un mes toda la vida se extinguiría porque no habría comida ni oxígeno. Todo el oxígeno que respiramos viene de ellas. Pero si nosotros desapareciéramos, no pasaría nada. Somos dependientes de las plantas, pero las plantas no lo son de nosotros. El que es dependiente está en una situación inferior, ¿verdad? ¿Cómo logran adaptarse al peligro? Las plantas son mucho más sensibles. Cuando algo cambia en el ambiente, como ellas no pueden escapar, han de ser capaces de sentir con mucha anticipación cualquier mínimo cambio para adaptarse. ¿Y cómo lo perciben? Cada punta de raíz es capaz de percibir continuamente y a la vez como mínimo 15 parámetros distintos físicos y químicos,
como temperatura, luz, gravedad, presencia de nutrientes, oxígeno. ¿Las plantas tienen neuronas? En cada punta de las raíces existen células similares a nuestras neuronas y su función es la misma, comunicar señales mediante impulsos eléctricos, igual que nuestro cerebro. En una planta puede haber millones de puntas de raíces, cada una con su pequeña comunidad de células y trabajan en red como Internet. ¿Entonces tienen como una especie de cerebro? Sí, su zona de cálculo. La cuestión es cómo medir su inteligencia. Pero de una cosa estamos seguros, son muy inteligentes, su poder de resolver problemas, de adaptación, es grande. Hoy sobre el planeta el 99,6% de todo lo que está vivo son plantas. El ser humano solo conoce el 10% de las plantas y en ese porcentaje tenemos todo nuestro alimento y la medicina, ¿y qué habrá en el restante 90%? A diario, cientos de especies vegetales desconocidas se extinguen. Tal vez poseían la capacidad de una cura importante, no lo sabremos nunca. Debemos proteger las plantas por nuestra supervivencia.